buenas tardes, aquí su hermana y amiga Melinda Bradway, ya sea buenos días o buenas noches cuando esté escuchando este mensaje, ¿verdad? En este día que hizo el Señor nos alegraremos, nos gozaremos en Él, le damos las gracias por su amor y su misericordia, por su fidelidad y su fiel bondad. Antes de empezar este tema vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros las 24 horas al día. Tú nunca nos dejas ni nos desamparas, Señor. Gracias por la gracia y la sabiduría que nos derramas. Bendice a cada persona que esté viendo este mensaje, Señor. Pon palabras en mi boca para que pueda ser de bendición y suplir cada necesidad por medio de tu poder, Señor. En el nombre de Jesús, te amamos, te bendecimos y te damos las gracias. No tenemos palabra con qué agradecerte, Señor. Solamente decirte gracias, 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 gracias. Eternamente gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Para mí es un gozo poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hoy quiero hablar de un tema que se habla muy poco. Eso a mí me gusta buscar temas que no repetitivos, temas que casi nadie esté hablando. Y en este tiempo quiero compartir con ustedes sobre la idolatría. Empezaremos este tema usando como referencia la historia del pueblo de Israel en Egipto. Sabemos que las otras naciones también tienen sus dioses, ¿verdad? Pero en esta ocasión vamos a hablar sobre los egipcios e Israel. Los egipcios tenían dioses paganos para cada situación de su vida cotidiana. Vamos a mencionar los más relevantes. Mientras que los egipcios tenían muchos dioses, el pueblo de Israel nada más creía en un solo Dios, Jehová, el Dios Todopoderoso. Y ellos tenían a Ra, el Dios del sol. Imagínense ellos adorando el sol, cuando nosotros y los israelitas tenían Jehová, el Dios Todopoderoso, que creó los cielos y la tierra y creó el sol. También tenían a Amón, el Dios de la ciudad. ¿Quién es el que guarda la ciudad? Solamente Jehová Dios guarda nuestra ciudad. Osiris, el Dios de la resurrección. ¿Quién es el que nos da vida y resurrección? Solamente Jesucristo, ¿verdad? Dice la Biblia, dijo Jesucristo en una ocasión: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Isis, la diosa de la vida. El único que da vida es Jehová, Dios de los ejércitos. Horus, el Dios de los cielos. ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de los cielos? Jesucristo, Jehová Dios. Anubis, el Dios de las momificaciones. Las momificaciones, los egipcios creían que si embalsamaban sus cuerpos, ellos iban a ir a perdurar por la eternidad. Iban a sus dioses y los iban a resucitar para que perduren por la eternidad con él. Estamos viendo, ¿verdad?, cómo Satanás imita todo lo que Dios hace y cómo engaña a la gente por medio de sus enseñanzas falsas. También tenían a Set, Dios de las tinieblas o del desierto. También tenían a Thor, diosa del amor, la fiesta y la danza. Cuando Dios escogió a Moisés para liberar el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, el Señor le dijo a Moisés que subiera al monte Sinaí, donde estuvo 40 días y 40 noches sin comer ni beber agua. Asimismo, Jesucristo también estuvo, cuando Él empezó su ministerio, Él estuvo 40 días y 40 noches en el desierto y fue tentado por Satanás, porque Él era Dios, pero nunca sucumbió a las tentaciones, sino que lo venció. Aquí volviendo a Moisés, pasado estos días, estos 40 días y 40 noches que pasó Moisés en el monte, Dios se le manifestó y escribió con su dedo 2 tablas con los 10 mandamientos. ¿Por qué el Señor hizo esta hazaña tan maravillosa de escribir
sus mandamientos con su dedo. Yo no sé si ustedes han visto la película de Moisés, cómo Dios escribió con su dedo que parece un fuego, ¿verdad? Escribiendo cada punto de sus mandamientos. ¿Por qué el Señor hizo eso? Porque Él sabía que el pueblo de Israel, su corazón estaba lleno de idolatría. Y el Señor no quería que ese pueblo llevara esas adoraciones de dioses falsos, de dioses paganos, hacia la nueva tierra, hacia la tierra prometida. Así que el Señor tenía que limpiar sus mentes y sus corazones por medio de su palabra para prepararlos para la adoración de un solo Dios soberano, Rey y Creador del cielo y de todo lo que existe y de todo lo que no existe y de todo lo que va a existir, porque Dios es eterno. Deuteronomio capítulo 5 del verso 1 al 21 dice, habla sobre los 10 mandamientos, empezando por el versículo 20, diciendo: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas, ni debajo de la tierra. Versículo 5 del capítulo 20. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis palabras. Quiero detenerme aquí, donde dice que visito la maldad sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Cualquiera persona que es idólatra, ya sea hechicero, brujo, cualquiera persona que practica la santería, el palomayón, cualquiera persona que se aleja de Dios y busca a Satanás y busca fuerzas demoníacas para así recibir bendiciones de parte de ellos, esa persona va a llevar en su generación, en su tercera y cuarta generación, maldiciones. ¿Qué maldiciones son? ¿Qué maldiciones puede recibir esa persona? Ya sea enfermedad, ya sea pobreza, ya sea una familia disfuncional, ya sea una generación que pueda tener alguna enfermedad que se pasa de generación en generación, ¿verdad? Hay varios tipos de maldiciones que siguen a esas personas que son idólatras, que persiguen, que buscan el satanismo para una solución, que buscan la santería, la brujería para la solución de sus vidas. Esas son las maldiciones. Pero más, en cambio, si nosotros buscamos a Dios y le pedimos al Señor y renunciamos a la idolatría, renunciamos a toda santería, a toda brujería. Ya me estoy metiendo en otro cambio, en otro tema, pero es menester para mí explicarles esto, ¿verdad? Porque Dios quiere romper las cadenas. La única persona que puede romper las cadenas y puede romper las maldiciones es Jesús. Por eso que dice la Biblia, para eso vino el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del maligno. Eso, si nosotros nos volvemos a Dios y nosotros confesamos nuestros pecados y nosotros renegamos y si nosotros renunciamos a todas esas prácticas que a Dios no le agrada, Dios va a venir con su Santo Espíritu. Jesucristo va a venir con su sangre y va a romper todas esas cadenas, va a romper la cadena de la enfermedad, va a romper toda maldición que pueda conllevar esta práctica de la idolatría. Vamos a definir qué es la idolatría. Es quitar el lugar de Dios, o sea, el primer lugar, el lugar primero y único que Él debe de tener en nuestros corazones. Todo lo que se interpone entre Dios y el hombre es idolatría. Hoy día la idolatría no solo se limita a dioses de piedra como el pasado,
¿verdad? Dioses de piedra, de oro, de yeso o de hierro, como lo que lo quiera, de palo. La idolatría es todas aquellas cosas que ocupan el primer lugar en el corazón del hombre. Por ejemplo, en los tiempos pasados se adoraban dioses de piedra, como ya mencioné, se adoraban dioses de piedra, de madera, de yeso, de palo. Hoy en día aún se adora esa clase de dioses, pero también se le añade a la idolatría si uno se ocupa mucho, por ejemplo, de su casa, de su auto, de la familia, de ropa, o sea, de todas aquellas cosas materiales y pasajeras que nosotros nos afanamos mucho. Ay, que mi casa, ay, que mi carro, ay, que mi esposo, ay, que mi hijo, ay, que... Todas esas cosas nosotros tenemos que aprender a descansar en el Señor, que Dios va a tomar control de todo lo que nosotros tenemos, de todas las cosas que nosotros tenemos. A veces nos olvidamos de Dios, a veces nos dejamos de congregar, de ir a la iglesia, por estar ocupándonos de todas aquellas cosas que Dios puede tomar control. Eso es idolatría. También estamos en la iglesia y estamos cantando, adorando. Muchas veces estamos cantando y adorando o escuchando la prédica, pero nuestra mente está en otras cosas, ¿verdad? Nuestra mente no está en Dios. Dios es el que escudriña los corazones. Dios es el que llega y penetra y sabe si realmente tú le estás adorando en espíritu y en verdad. Cuando vayamos a la iglesia tenemos que enfocarnos 100% totalmente en Dios y olvidarnos nuestros problemas, nuestras situaciones y cualquier cosa que esté pasando en nuestras vidas, y siempre darle el primer lugar al Señor. Vamos a seguir aquí con mi tema. Dios es el único creador que hizo todas las cosas y no hay otro Dios ni otra persona que pueda hacer las maravillas que Él hizo en tu vida, que Él hace y que Él hará en el futuro, ¿verdad? Como siguiente punto hablaré sobre el origen del paganismo o de la idolatría, que donde tuvo sus inicios, ¿verdad? La idolatría tuvo sus inicios con un personaje llamado Nimrod, fundador de Babel y de la religión babilónica. Eso lo podemos leer en Génesis, en los capítulos Génesis del 10 y 11. Si usted quiere o lo desea, lea esos capítulos. No vamos a entrar a leerlos porque es muy largo. Solamente vamos a cotejar los versículos del capítulo 10, del 8 al 10, que dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calné, en la tierra de Sinar. Quiero contestar esta parte que dice, así como Nimrod, el versículo 9, que dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Esa pequeña expresión, delante de Jehová, quiere decir contra Jehová, ¿verdad? Él era contrario a Jehová. Él pensaba que él era un dios, Nimrod. Todo lo que él hacía era contrario a las creencias que Adán y Eva habían implantado, ¿verdad? Y después Set, que habían implantado en aquella época. Su esposa era Semiramis, quien se declaró ser la suma sacerdotisa del nuevo sistema religioso establecido en Babilonia y se nombró la reina del cielo. ¿Qué les suena a eso? La Virgen María, ¿verdad? Que ella se proclama la reina del cielo. Eso viene desde mucho antes, eso no es de ahora. La reina del cielo, su hijo fue llamado Tamuz. Semiramis, como la madre de todas las madres, era la diosa de la fertilidad y de la belleza en Egipto. En Egipto, en Grecia, en Roma y otros lugares tales como
Se les conocía también como Isis, Venus, Acera, Diana, Astarot o Ishtar. Una misma persona que se proclamó diosa con diferentes nombres de acuerdo a la región o países. Según la leyenda babilónica, Tamuz fue concebido milagrosamente por un rayo del sol. Semiramis, ya conociendo la palabra y la promesa que venía ya desde Génesis capítulo 3:15, que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ya Semiramis conocía que venía una promesa, que ya venía el Mesías. Así que ella intentó imitar todo para poder engañar a las personas de esa época. Ella tenía la audacia de declarar que su primer hijo Tamuz había cumplido esta profecía. Empezó a mezclarse la mitología con la historia. Esta mujer instituyó un sistema religioso que le convirtió a ella y a su hijo en objetos de adoración divina, siendo ella la primera sacerdotisa. Según la mitología babilónica, Tamuz fue muerto por un jabalí. Semiramis hizo llamar a todas las sacerdotisas. En aquella época las sacerdotisas que vivían en el templo, a la vez que eran sacerdotisas, también eran prostitutas. Estas sacerdotisas, juntos con los sacerdotes, hacían prácticas inmorales dentro del templo de Babilonia. Así que el templo, ¿verdad? Semiramis se hizo llamar a todas las sacerdotisas del templo de Babilonia para guardar luto por Tamuz y pasar un periodo de ayuno por 40 días y 40 noches. Por el poder de Semiramis, Tamuz fue restaurado a la vida. Pronto el culto a Tamuz llegó a ser el culto a la madre y el hijo, y ella llegó a ser conocida como la reina del cielo. Se estableció una tradición anual de observar los 40 días como un memorial de la resurrección de Tamuz. Al final de los 40 días celebraban la gran fiesta, en la cual se regalaban huevos entre los amigos como símbolos de la vida que emanó de la muerte de Tamuz. Empezaron a honrar el Dios de su nacimiento, el que corresponde al 25 de diciembre de nuestro calendario. El árbol de hoja de perenne fue dedicado para recordar la vida entera de Semiramis que Semiramis otorgó a su hijo Jesús, a su hijo Tamuz, perdón. Es que como estoy comparando todas las cosas que pasó en la vida de Jesús, aquí también podemos ver cómo el diablo quiso imitar esos sucesos desde el principio, desde Génesis, para traer ese engaño a la gente, para que la gente no vea y no crea y no pueda entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Porque el mayor objetivo de Satanás es engañar a las generaciones, engañar a las naciones, engañar a los pueblos, para que no entren al reino de los cielos, sino para él llevárselos al infierno, porque él ya no tiene oportunidad para poder entrar al cielo. Y él tiene envidia de nosotros, los seres humanos, los que estamos vivos, porque tenemos la oportunidad de ser salvos por medio de la sangre del Cordero.
Él quiere engañarnos a todo. Miren esta religión, miren lo que yo estoy enseñando. Todas esas cosas que se han producido desde el inicio. Así mismo como Dios tiene un plan de redención, el diablo imita, ¿verdad? Se disfraza como ángel de luz. También hizo su plan para poder engañar a las naciones, a los pueblos de generación en generación. Vamos a seguir aquí. La religión babilónica fue llevada hasta Fenicia, imagínense. Ya después de ahí, esa religión, esa mentira fue esparcido a todas las naciones. Recuerden que cuando Nimrod edificó la torre de Babel, ¿verdad? Y Dios no le agradó eso, y Dios vino y descendió y confundió las lenguas. Cada persona que tenía una lengua diferente se fue reuniendo y se fue disparciendo hacia otras tierras, y ellas se llevaron consigo esas falsas creencias. Vamos a seguir aquí. Los fenicios, siendo marineros, llevaron la nueva religión a todas las partes del mundo conocido en esa época. La religión llegó a ser conocida como la adoración a la madre y al hijo. El símbolo de la religión era una madre con el hijo en su seno, así como el catolicismo, ¿verdad? El catolicismo tiene ese símbolo. La Virgen María, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Altagracia, o sea, todas esas vírgenes que son la misma persona, que es Semiramis, ¿verdad? La madre y el hijo es la misma persona, es el mismo engaño, ¿verdad? Aquí voy a leerles un versículo bíblico que aparece en Ezequiel capítulo 8, 14. Es el único versículo que aparece mencionando el nombre de Tamuz. Aquí dice, Ezequiel capítulo 8, 14 dice: y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban ahí sentadas endechando a Tamuz. Miren hasta dónde llegó esa práctica, hasta qué época, hasta qué tiempo, en los tiempos de Ezequiel. Esta es otra historia. Eso fue cuando el pueblo de Israel fue capturado, ¿verdad? Antes de su captura, ¿por qué Dios los capturó? ¿Por qué Dios los mandó a deportar hacia otras naciones? Porque ellos estaban idolatrando a dioses paganos, estaban idolatrando a Semiramis y a Tamuz, y Dios estaba muy enojado con ellos. ¿Qué vio el profeta Ezequiel? Que el pueblo de Israel estaba adorando a Tamuz. No les quiero enredar con esto, pero es solamente una explicación. Si usted quiere saber más, usted puede ahondar en este punto. Voy a seguir adelante. Este es el único verso que encontramos en el Antiguo Testamento que habla sobre Tamuz para confirmar esta historia del origen de la idolatría. Okay, ahora, formas de idolatría. Formas de idolatría en estos tiempos modernos. El aborto es idolatría y sacrificio al Dios del egoísmo, de proelección. Acuérdense que en los tiempos pasados no se abortaba, sino que se entregaban, se ofrecían en sacrificios a los bebés, ¿verdad? Hoy en día aún se están sacrificando. Cuando una persona aborta, están sacrificando a sus hijos. Dios está en contra del aborto. ¿Por qué? Porque se está matando una vida. Apenas que el óvulo y el espermatozoide se unen, ya el soplo de vida está en esa criatura, ya es una vida. No es una célula o un pedazo de carne, ya es una vida, ya es un ser humano. Y cualquier persona que osa en abortar, en sacar ese niño, esa persona, está matando una vida. Otra idolatría moderna es la avaricia, la fama, el dinero, el estatus social, el entretenimiento y los deportes, que son todas formas de idolatría actual.
El entretenimiento, yo voy a decir esto personalmente, el entretenimiento y los deportes, todo tiene su límite, ¿verdad? Todo tiene muchas cosas, si hacemos cosas en exceso, por eso es idolatría, cuando uno pone el entretenimiento, todo el día mirando la televisión, todo el día escuchando música, todo el día jugando deporte, y no sacamos un tiempo para orar, no sacamos un tiempo para adorar, no sacamos un tiempo para buscar de Dios. Eso se constituye idolatría. La búsqueda de la autorrealización, el egoísmo, el orgullo, o sea, realizarse en la vida como profesional no es malo, pero ya es cuando uno cuando se pone muy excesivo y uno se olvida de Dios. Acuérdense que Dios, Él desea lo mejor para nosotros. Él desea nuestro bienestar. Tenemos siempre que ponerlo a Él por delante. Nuestros estudios, nuestra carrera, todo lo que hagamos, tengámoslos presente y presentémonos en oración delante de Dios siempre. La adoración y veneración a la Virgen María, la adoración a los santos, encender las velas por los muertos, son todas formas de idolatría. La astrología, el ocultismo, la adivinación, la brujería, son prácticas paganas e idolátricas que tienen su origen en todo lo que se opone al Dios verdadero. Las religiones del mundo también son idolatría, son el Islam, el hinduismo, etc. Las sectas, los mormones, ¿verdad? Testigos de Jehová, la cientología, etc. Son todos de origen satánico. En la antigüedad, los dioses paganos tenían muchos nombres y eran simbolizados de diferentes maneras, pero en general eran los mismos dioses eran los mismos dioses en todas las civilizaciones. Hoy día pasa algo similar cuando muchos dicen que Dios es la madre naturaleza, entre sobrenatural. Alá, que es el dios de los musulmanes. Shiva, que es el dios de los hindú, fuente de poder y de energía. En fin, todo tipo de dioses imaginados que el hombre pueda imaginar, ¿verdad? Todas esas imágenes que el hombre crea son dioses falsos y paganos. Y detrás de cada estatua, voy a añadir esto, detrás de cada estatua, detrás de cada imagen hay un demonio. ¿Usted cree que usted va ahí y va a poner su vela y su Virgen María o lo que sea? ¿Usted cree que Dios está detrás de eso? No. De lo que está detrás de esos dioses paganos son demonios que los va a perseguir hasta la tercera y cuarta generación, como dije al principio. Solo hay un Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel. Todos los demás dioses son engaños de Satanás, quien quiso ser igual a Dios y se disfraza de todos estos dioses para cumplir con su deseo de engañar a la gente. El verdadero Dios nos dio su palabra, la Biblia, para revelarse a nosotros. Usted puede leer 2 Timoteo 3, capítulo 3 del 16, y a su Hijo Jesucristo para conocerlo personalmente. Hebreos capítulo 1 del 1 al 4 y Juan capítulo 14 del 6 al 7. Así que todas estas formas de idolatría es en contra de Dios. Por eso que Dios estableció e instituyó la Biblia como nuestro manual para saber y entender sus caminos, sus propósitos. También es muy importante que nos congreguemos en una iglesia que predique el evangelio completo de Jesucristo.
Nosotros no seguimos religiones ni sectas, seguimos a Jesús, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Vamos a orar en esta hora. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje. Señor, ayúdanos y libéranos, Padre. Trae tu poder. Clamamos a ti, Jesucristo, que nos llenes de tu poder, de tu gracia, que rompas toda cadena de hechicería, toda cadena de brujería, toda cadena de idolatría que tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón, ya sea consciente o inconscientemente, Señor. Líbranos de todos esos pecados ocultos que tenemos en nuestras vidas, Señor. Límpianos con tu palabra. Manifiéstate en nuestras vidas, Señor. Manifiéstate en nuestros sueños y háblanos, Señor, que tú quieres que nosotros corrijamos, Padre Santo, para poderte seguir en santidad. Señor, no permitas que Satanás nos engañe por medio de palabras vanas, por medio de palabras mentirosas, por medio de la idolatría, por medio de sus falsas sectas, por medio de religiones, por medio del ocultismo y del satanismo. Líbranos, Señor, aleluya, de la mentira, del engaño de Satanás, Padre. Cúbrenos con tu sangre. Rompe todas cadenas, Padre. En esta hora, Señor. En esta hora yo quiero hacer una oración especial para aquellas personas que quieran renunciar, que quieran aceptar a Jesucristo como su Salvador personal y renunciar a toda práctica satánica, toda hechicería, toda brujería, todo yemayal, todo changó, a todos esos dioses paganos y falsos que nada más sirven para traer tristeza y depresión a nuestras vidas. Vamos a orar. Acompáñenme esta oración en el nombre de Jesús. Para eso vino el Hijo del Hombre, para deshacer y romper toda obra del diablo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, porque Jesucristo es nuestro guardador. Vamos a orar. Repita conmigo. Amante Padre Celestial, te doy las gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, por este mensaje que me ha ayudado a abrir mis ojos, Señor, de la idolatría, de la paganería, Señor, de apartarme. Padre, en esta hora yo te pido, Jesús, perdóname todos mis pecados, perdona toda idolatría, perdona todo pacto que yo he hecho en el pasado. Límpiame, rompe toda cadena, Padre, de mi vida. Señor Jesús, en esta hora renuncio a toda la hechicería, a toda brujería, a toda cartomancia, a todo palo mayombe, a todo altar que yo haya levantado. Renuncio en el nombre de Jesús. Renuncio a toda idolatría de la Virgen María. Renuncio a toda idolatría de la Virgen de Guadalupe. Renuncio en el nombre de Jesús a toda idolatría de la Virgen del Carmen. Renuncio en el nombre de Jesús a toda idolatría de la Virgen de la Altagracia. Empieza a renunciar cada cosa que tú tengas de idolatría. Empieza a renunciar en el nombre de Jesús. Renuncio, dile, renuncio a todo altar, a toda práctica pagana. Señor, líbrame de toda maldición que me pueda seguir ahora y en mis futuras generaciones. Padre, en el nombre de Jesús, clamo la sangre de Cristo, clamo el poder de la palabra de Dios, que dice, para eso vino el Hijo del Hombre, Jesús, para deshacer las obras del diablo. Levántese, oh Dios, y que sean esparcidos todos mis enemigos. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, te acepto como mi único Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme, Señor, una criatura nueva para alabarte y adorarte solo a ti, Jesús, Dios verdadero, Dios de mi vida, Dios que desea mi bien. En el nombre de Jesús te doy las gracias, Padre. Amén y amén.
Si has hecho esta oración conmigo, te felicito. Dice la Biblia que hay fiesta en los cielos cuando vienen, aunque sea un pecador, al reino de los cielos. Hay fiesta, los ángeles están festejando, ¿verdad? Tu salvación, y están escribiendo tu nombre con la sangre de Cristo en el libro de la vida. Cada vez que una persona acepta a Cristo Jesús, los ángeles del cielo sacan su pluma con la tinta, con la sangre de Cristo, y sacan sus libros, el rollo, y escriben tu nombre con la sangre de Cristo en los reinos de los cielos. Felicidades. Te invito a que te congregues a una iglesia que predique la sana doctrina, ¿verdad? Si tienes algún altar, si has levantado algún altar idolátrico o algún altar pagano, y en el nombre de Jesús tienes que desmantelar eso para que la bendición de Dios pueda entrar en tu vida. Llama a un pastor, a un evangelista, a un intercesor, a una persona que tenga el ministerio de la liberación para que te ayude a desmantelar ese altar falso, ¿verdad? Y para que puedan orar por ti, por tu familia, y romper las cadenas para que Dios fluya y el Espíritu Santo fluya en tu casa, en tu hogar, y que puedas disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene para ti. Así que hemos llegado al final de este tema, y espero que sea de bendición y que sea de gozo. Puedes escuchar este tema una y otra vez, y también puedes hacer tus propias estudios e investigaciones sobre la idolatría. Bendiciones mil. Gracias por escucharme.